Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del romanticismo. Ese movimiento espiritual, literario, cultural que tiene su momento de mayor esplendor durante el siglo XIX. Sin embargo, para hacerlo más comprensible y también por motivos de tiempo, vamos a dividir la temática en dos videos. En este primer video vamos a explicar cómo surge el romanticismo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y en el segundo video explicaremos cómo se desarrolla y también cómo llega a su decadencia a finales de este mismo siglo. Por otra parte, cuando hacemos referencia a la acepción de romántico en el mundo contemporáneo, estamos hablando del amor en pareja, de ese producto cultural tan exitoso que se nos vende en todas sus presentaciones desde principios del siglo XX hasta este momento. En general, cuando yo les pregunto a mis estudiantes qué es lo romántico, qué han sentido como máxima expresión de la emoción romántica, suelen hablarme de su vida de pareja. Entonces me dicen, yo lo amo o la amo aunque me odie, yo la amo o lo amo aunque me ame, porque en realidad lo romántico en nuestra cultura ha tenido una enorme reducción, se ha reducido exclusivamente a la vida de pareja, a ese plan maravilloso que se nos plantea desde el primer momento de nuestra vida de, bueno, tú creces, te encuentras a la persona perfecta, te encuentras a la media naranja y no te queda más que ser felices y comer perdices. Esta es la esencia de lo que conocemos como amor romántico en la actualidad. Sin embargo, cuando hacemos referencia a el romanticismo, nos encontramos con un fenómeno mucho más complejo, mucho más importante, que en realidad es profundamente revolucionario, y quizás es por ello que se ha reducido a su versión más azucarada, pues el romanticismo desafía aquello que son las ideas de la Ilustración. Recordemos que la Ilustración nos propone a la razón como la diosa suprema, como la causa suficiente para todos los fenómenos, como la explicación de todo lo que sucede en este mundo, sea el mundo exterior que el mundo interior. Y se expresa de muchas maneras en la sociedad ilustrada. Se expresa desde el punto de vista del Estado, en un Estado que propende por la teoría de la representación, a partir de la cual se hacen leyes y se organiza un Estado racional, un Estado de hombres iguales ante la ley. También hablamos de racionalidad, como lo dijimos en el método científico. También hablamos de racionalidad en la producción literaria, cuando Voltaire, por ejemplo, y Diderot también hacen novelas filosóficas. Es decir, la razón es omnipresente en cada uno de los aspectos de la sociedad ilustrada. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa para que de las entrañas del movimiento ilustrado surjan ciertas personalidades, ciertas voces que en cambio están diciéndonos que aquello de que la razón va a dominar todas las potencias es en realidad una falacia? Por supuesto que no se ha llegado a esa crítica profunda del pensamiento moderno, a esa crítica profunda de la razón que tiene lugar a principios del siglo XX. No, estamos hablando más de un sentimiento, más de una sensación, más de aquello que Chateaubriand denomina le mal du siècle, es decir, una ligera depresión, una emoción que nos hace sentir que el mundo no es como nos lo había prometido la Ilustración. Que este proyecto que nos decía que a través de la razón íbamos a dejar atrás las tinieblas del mundo medieval no es tan cierto, porque las tinieblas siguen habitándonos, y aunque queramos que la razón penetre todos los aspectos de nuestra vida, en realidad hay algo que allí en el interior del ser humano será siempre y profundamente irracional. Recordemos que la Ilustración tiene su momento de eclosión, de emergencia en la historia, de concreción en instituciones políticas, en cambios sociales, en aquello que fue la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa no solamente impuso una serie de loables principios legales, una serie de nuevas formas de comprender el poder en una sociedad, de nuevas formas de entender el papel del hombre en la sociedad, sino que además fue un baño de sangre. La diosa razón, esa diosa vestida con esa túnica blanca, pura, que evoca el mundo clásico, en cambio emerge de la Revolución Francesa bañada en sangre. No olvidemos que los miembros de la Revolución acaban no solo matando a la aristocracia francesa, sino que acaban matándose entre ellos mismos en esas contiendas interminables, terribles y sangrientas, en ese terror en el que imperaba. ¿Quién es que era el ciudadano del terror? Porque los revolucionarios, si bien empiezan matando a la aristocracia, acaban matándose entre ellos mismos. Es Madame la Guillotine, aquella que acaba imperando
en la Revolución Francesa por encima de la diosa razón. Y este baño de sangre terrible, que acaba en un baño de sangre aún mayor, que son las guerras napoleónicas. Recordemos que en realidad las guerras napoleónicas son una especie de guerras europeas, continentales, en las que empiezan a morir una gran cantidad de personas, en las que hay una enorme cantidad de víctimas desde el punto de vista militar y también social. Y son el ciclo que cierra la Revolución Francesa. Podemos decir entonces que el romanticismo es una revolución dentro de la revolución, porque si lo pensamos, no hay nada tan revolucionario como el espíritu romántico, algo tan revolucionario que va más allá de lo que querían los revolucionarios de la Ilustración. ¿Por qué? Porque es una revolución desde el interior del individuo, es una revolución que nos dice no solamente importa preguntarnos por el sentido de lo racional en términos científicos, en términos sociales, en términos políticos, sino que también, y lo más importante, es preguntarnos en qué medida la razón es capaz de imperar al interior del individuo. Es interesante ver cómo los artistas plásticos de este periodo interpretan los ideales del nuevo pensamiento romántico. Pensemos en Friedrich, ese pintor alemán que representa a un viajero sobre un mar de niebla. Tenemos en primer lugar un hombre que ha subido, que ha escalado evidentemente con mucho esfuerzo una montaña y que una vez en su cima se dedica a la contemplación de un paisaje infinito, de un paisaje que es un océano, un universo de niebla, un paisaje que no es más que niebla hasta el infinito. Y ese infinito está tanto fuera del hombre como dentro del observador, porque aquello en lo que se abisma el viajero que contempla el mar de niebla no es en realidad en ese paisaje rocoso exterior, sino en realidad en ese paisaje nuboloso que es el paisaje interior, ese paisaje que no podemos terminar de comprender, ese paisaje que no lograremos jamás recorrer del todo. Ese es el yo romántico, ese es el yo egótico, el yo que se asoma a las alturas y desde las alturas de la razón y contempla el abismo, que se desbarranca en la contemplación de lo incomprensible, de lo irracional. Esa es la paradoja del romanticismo en su primer periodo. Hablemos entonces de esas primeras voces y sin duda la más importante de ese contexto que surge del interior del pensamiento ilustrado es Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué pasa con Rousseau? Rousseau es un suizo, es decir, que vive en un mundo en el que tiene contactos con diferentes culturas europeas, en particular con Francia y con Alemania. Y es un suizo que recorre Europa, la recorre a pie, en aquello que es por excelencia el viaje romántico. Recordemos que Bolívar hace después un viaje con su maestro Simón Rodríguez que lo lleva a pie por Italia y suben al famoso Monte Sacro donde Bolívar hace su juramento de liberar a América. Volviendo a Rousseau, decíamos que él publica dos obras que son muy importantes para ese romanticismo naciente. Podemos hablar de la Nouvelle Héloïse y de las Confesiones. En particular, la Nouvelle Héloïse es muy importante porque retoma un tema medieval, ese tema del amor entre Abelardo y Eloísa, que se escriben algunas cartas que desencadenan aquel drama medieval. Respecto a las Confesiones, es interesante analizar cómo aparece esa figura del escritor autobiográfico que a partir del yo romántico nos pone en contacto con ese mundo íntimo, con ese mundo interior del yo, con ese mundo que en realidad es casi vergonzoso, con ese mundo que no quisiéramos que nadie descubriera. Rousseau entonces nos cuenta incluso una escena algo bochornosa de cómo lo está castigando su madrastra o su preceptora, no recuerdo bien, y él, en lugar de sentir dolor o de sentir culpa, siente placer. Sin embargo, él en estas confesiones abre una puerta hacia ese mundo íntimo, hacia ese mundo personal, hacia ese egotismo romántico en el que no gobierna la razón, sino todo lo contrario, en el que gobierna profundamente el mundo pulsional y el mundo de lo irracional. Bueno, cuando hablo de lo pulsional, estoy hablando un poco de lo pulsional ante litteram. Cuando hablamos de romanticismo temprano, también debemos hacer referencia a una figura ineludible, Goethe, que escribe Las penas del joven Werther. ¿Y cuáles son las penas de este joven Werther? Las penas de este joven Werther no son las penas de Candide que va por el mundo y sufre injusticias, no son las penas de Jacques le Fataliste, no, son penas de naturaleza amorosa. Él ama a Carlota y sufre por no poderla tener y sufre hasta el punto de que se suicida, y este suicidio es altamente inmoral a los ojos de la razón. De hecho, este libro es considerado un libro inmoral, un libro que provoca, entre otras cosas, una ola enorme de suicidios a todo lo largo de Europa.
En este caso podríamos decir que Goethe era una especie de influencer del mundo juvenil de finales del siglo XVIII. Entonces tenemos estos escritores que han abandonado el tema de la novela filosófica, que en cierto sentido es una novela social, que en cierto sentido es una novela de crítica, de sátira social. Se han dedicado a hablar de lo que sucede en el mundo interior, en las tinieblas de ese mundo que no conocemos y que el ser romántico está a punto de descubrir. Si hablamos de Inglaterra, tenemos que hablar de un ciclo ligeramente diferente. Habíamos dicho que allí, a finales del siglo XVIII, aparece la novela gótica, pero nos encontramos ya a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con otros autores, grandes autores como Lord Byron, que no solamente escribe sobre el romanticismo, sino también que lleva adelante una vida plenamente romántica y, para la mayor parte de sus contemporáneos, es una vida plenamente inmoral. En este sentido, el romanticismo inglés tiene otras vías, pero se nutre de todo lo que está sucediendo en el resto de Europa. Vamos a hablar de una gran autora, quizás de la autora inglesa más conocida en todo el mundo, de Jane Austen. Jane Austen es una mujer que pertenece a la pequeña aristocracia, aquello que se denomina la gentry, es decir, aquellos que no son grandes propietarios, aquellos que no están vinculados directamente con la corte y con el poder político, pero que llevan un cierto estilo de vida aristocrático en la provincia. Jane Austen entonces es una muchacha que empieza a escribir en este contexto. ¿Y qué es lo que hace Jane Austen que la hace tan particular? Ella crea un nuevo tipo de heroína romántica. No es la heroína romántica sufriente de, por ejemplo, de la princesa de Clèves, Madame de Lafayette. No es tampoco la heroína moralista que sufre las agresiones del amor como la Pamela de Richardson. De alguna manera, Jane Austen, que es una hija del siglo de las luces, emplea esa parafernalia, emplea esas estrategias de la guerra que quizás Napoleón está empleando en ese momento en los campos de Austerlitz, está empleando en Jena, está empleando en Arcole, para aquello que es el único espacio en el que lo femenino tiene permitido librar una batalla, es el campo del amor, de la conquista amorosa. En realidad es bien triste que las mujeres tengamos como único objetivo en la vida conquistar a un hombre, pero pensemos en aquello que sucedía en la época de Jane Austen. Las mujeres no tenían en la mayor parte de los casos ni profesión ni tampoco voz y voto en sus elecciones matrimoniales. Jane Austen nos propone para su época una heroína liberada, una heroína que es capaz de jugar la partida de su vida. Muy bien, espero que este video les haya gustado y de nuevo es una invitación para que lean a los románticos porque no hay nada tan revolucionario como el romanticismo y para que también piensen el romanticismo no solo en términos de una relación amorosa trascendente que en realidad es intrascendente, pensémoslo más bien en términos de grandes hazañas, en términos de escalar una montaña, en términos de hacer un descubrimiento científico, en términos de hacer obras sociales, en términos de dedicarse con ánimos y dedicarse con emoción a estudiar algo que nos gusta. Esa es la invitación, sobre todo para las chicas que no consideren que la única emoción romántica posible es la emoción que nos da otro, porque no hay nada más triste que la única posibilidad de trascendencia sea la voluntad ajena. Muy bien, entonces un abrazo para todos y hasta la próxima.